¿Qué haces cuando tienes un estallido emocional? ¿Explotas? ¿Te aíslas? ¿Te distraes? ¿Buscas culpables? ¿Buscas apoyo? Si te soy sincera, yo tiendo a explotar. Durante muchos años he vivido con miedo a mis emociones por esto precisamente. Soy una persona muy sensible y eso hace que mis estados mentales sean bastante volátiles. Creciendo esto era algo que a mis padres les frustraba mucho porque nunca sabían cómo iba a reaccionar. Lo irónico es que yo tampoco, por cierto. Claro, ¿qué pasa? Que lo único que sabía yo era que quería ser aceptada. Y como parecía que eso no era compatible con ser inestable a nivel emocional, le cogí mucho miedo a sentir. Pero, ¿sabes? Hoy yo ya no le tengo miedo. Si te soy sincera, mi volatilidad emocional no ha cambiado mucho. Sigo teniendo picos emocionales y sigo sin estar segura de cómo me va a afectar una situación cuando sucede. Pero a diferencia de la Paula del pasado, la Paula del presente tiene herramientas para regularse cuando eso pasa. Y lo más importante, tengo un método para entender qué herramienta necesito en cada momento y evitar así que las emociones dirijan mi vida por mí. Ese método es el que te voy a explicar en este episodio. Hola, soy Paula y te doy la bienvenida a Siento Luego Soy, el podcast donde hablamos de cómo sentir, entender y regular las emociones de forma segura, intuitiva y sostenible. En este episodio cerramos una serie de 4 en la que hemos sentado las bases de la gestión emocional. En los episodios anteriores desmontamos la idea de que regular emociones es reprimir, aguantar o forzarte a estar bien y explicamos que parte del proceso de creación de emociones está en tus manos controlar. En este último episodio voy a explicarte el método que yo utilizo día a día para entender y regular lo que me pasa a nivel emocional de forma simple e intuitiva. Este método es el triángulo de la energía. El triángulo de la energía es la herramienta que trabajo en sesiones de coaching 1 a 1, que guía el testaje de mis sesiones de Soma, que utilizo para secuenciar mis clases de yoga según el contexto y que predico básicamente a todo el que me rodea y quiera escuchar. Antes de entrar en materia, una aclaración importante. Lo que te voy a explicar hoy es sencillo de entender, pero no ha sido simple de construir. A mí me ha llevado más de 10 años de estudio, práctica y errores llegar a esta estructura y sigue evolucionando. Por eso es un método que está registrado y que no puedes comercializar ni utilizar en tu consulta sin mi permiso. Dicho esto, que estoy segura de que no me va a hacer falta recordar, en este episodio voy a explicarte 4 cosas para que entiendas cómo funciona el triángulo de la energía y puedas empezar a aplicarlo por tu cuenta. La primera, te voy a contar cómo entiendo yo la salud y la relación cuerpo-mente. La segunda, cómo entiendo las emociones de forma sencilla y sin tecnicismos. La tercera, cómo identificar cuál es tu estado emocional utilizando el triángulo de la energía. Y la cuarta, cómo utilizar el triángulo de la energía para guiar tus acciones y regular el pico emocional de forma intuitiva y amable contigo misma. Te adelanto que en este episodio no vamos a hablar de reprogramar emociones ni de trabajar historias profundas, eso por ahora es algo que reservo para los acompañamientos 1 a 1. Y también te adelanto que puede que me extienda un poquito más en el tiempo porque hay mucho contenido que te quiero regalar. La verdad que me hace mucha ilusión compartir esta herramienta contigo y poder grabar este podcast. Así que, ¿empezamos? Vale, te confieso que hoy me ha costado poner esta pausa al principio porque me muero de ganas de empezar con el episodio. Pero no quería faltar a nuestra cita lectora semanal, que además esta es la última. Este es el último de los episodios en los que te prometí que en lugar de anuncios de patrocinio, compartiría un libro que en algún momento de mi vida me ha cambiado la forma de entender y experimentar la vida. Y como no podía ser de otra manera por la herramienta intuitiva que te voy a enseñar hoy, el libro de esta semana es Metahumano de Deepak Chopra. Deepak Chopra es para mí un referente en Ayurveda, pero sobre todo un referente en terapias pseudocientíficas de carácter cuántico. Con un pie en la ciencia y otro en la espiritualidad, es un autor con el que me siento profundamente identificada y del que he leído varios libros. De todos ellos, Metahumano es con diferencia el que más me ha gustado. Me parece a la vez precioso y profundamente empoderante. Tiene un lenguaje cariñoso, historias verídicas e información rigurosamente evidenciada. Con todo esto, Chopra explica el potencial real que tenemos como seres humanos y propone recomendaciones concretas sobre cómo podemos empezar a alcanzar este potencial. Al final del libro,
plantea un programa pensado para integrar y sellar todo lo aprendido a lo largo de la lectura, que a mí personalmente me pareció de lo más útil. En este caso he encontrado el libro tanto en español como en inglés, así que te dejo en las notas del episodio el enlace de afiliación a ambas ediciones, por si te interesa leerlo y de paso apoyar a este proyecto. Y ahora sí, por fin, vamos con el super episodio del Triángulo de la Energía. Vale, empecemos hablando de cómo entiendo la salud para que entiendas un poquito la filosofía que guía la herramienta del Triángulo de la Energía. Si me has escuchado desde el principio del podcast, recordarás que en el episodio 2 te contaba cuál es mi definición ideal de salud. Resumiendo mucho, te contaba que para mí salud no es estar bien todo el tiempo. Salud es una habilidad, la habilidad de reconducir tu sistema cuerpo-mente cuando se desregula. Y para explicar el sistema cuerpo-mente utilizo la figura del triángulo. Si puedes, para un momento y ve a coger papel y lápiz. Y si no puedes, porque me estás escuchando en un paseo, en el coche o en cualquier otro sitio, utiliza tu imaginación y revisa el enlace de las notas del episodio para ver la referencia visual cuando tengas un minuto. Para los que tengáis papel y lápiz, os voy indicando. Primero, dibuja un triángulo equilátero que tenga la siguiente forma. Un lado sube desde el extremo izquierdo hasta el pico. Otro lado baja del pico al extremo derecho. Y un tercer lado une ambos extremos en horizontal. ¿Ves las líneas del triángulo que has dibujado? Esas líneas representan tus emociones, es decir, la energía en movimiento. ¿Y ves los vértices donde se unen las líneas? Esos vértices representan las sensaciones corporales, es decir, estados de experiencia más estables. Si lo has dejado, coge el lápiz de nuevo que no hemos terminado de dibujar. Ahora, marca el centro del triángulo y une ese centro con cada uno de los vértices, dibujando 3 líneas que van de dentro hacia afuera. El punto del centro representa el estado de bienestar, un estado de equilibrio mente-cuerpo en el que las energías se están moviendo de forma fluida y cíclica a través de los distintos estados. Las líneas que van del centro a los vértices representan distintos grados de desequilibrio. Cuanto más lejos estás del centro, mayor es el malestar asociado al desequilibrio, y cuanto más tiempo se mantiene ese malestar, mayor es la probabilidad de que aparezca enfermedad. En conjunto, este triángulo representa tu sistema cuerpo-mente. Ahora, imagina un día normal, sin nada especialmente intenso. Te levantas con tranquilidad, sintiéndote bien. Tu estado mente-cuerpo está en el centro o cerca del centro del triángulo. Ahora imagina que bajas a desayunar, escuchando un podcast, en tu mundo, pensando en tus cosas. Y de repente tu pareja te recuerda que pongas la lavadora, algo que se te había olvidado por completo. Empiezas a sentir incomodidad y quizás algo de ira, porque, jolín, estabas en tu momento, en tu mundo, no te lo podía decir luego. En realidad no te enfadas porque la lavadora sea grave, sino porque tu pareja está interrumpiendo algo que estabas disfrutando. El caso es que tu centro de equilibrio se desplaza. Pasas de un estado de bienestar a un estado leve de malestar. Si en este punto tienes las herramientas y la habilidad entrenada para gestionar tus emociones, es probable que al cabo de un rato vuelvas al centro del triángulo y tu vida siga como si no hubiera pasado nada. Pero si no tienes esas herramientas y esa habilidad bien cultivadas, te quedas ahí, en ese estado de desequilibrio y de malestar. Es un malestar leve, pero ojo porque es sostenido. Claro, y luego te vas al trabajo, te expones a otra situación que no controlas y que también te incomoda y te alejas un poco más del centro en la misma línea. ¿Ves cómo funciona? Cada día nuestro centro de equilibrio se ve alterado continuamente por lo que nos pasa. Eso implica que nos movemos continuamente entre estados de bienestar y estados de malestar, más o menos leves. Por eso para mí la salud no es quedarte en el centro del triángulo. La salud es saber volver a ese centro cada vez que te desplazas para evitar llegar a los extremos de malestar y por lo tanto de enfermedad. El triángulo de la energía es como un mapa que te dice dónde estás y te muestra el camino de vuelta al centro. Pero para poder hacer eso, primero necesitas entender los 3 tipos de energías, que son las 3 líneas que has dibujado, o las emociones que se mueven dentro de ti.
¿Cómo se entienden las emociones según la filosofía, la herramienta, el marco teórico, llámalo como quieras, del triángulo de la energía? Lo primero que tienes que entender es que en mi metodología las emociones son energía en movimiento y no tienen un carácter universal. Cada emoción, en cada momento y para cada persona, tiene un efecto completamente único. Y es en ese efecto, no en listas ni en checklists, en lo que yo me fijo para regular el estado mente-cuerpo. Que las emociones sean energía en movimiento no es una metáfora, por cierto, es el funcionamiento real de tu sistema nervioso. ¿Recuerdas en episodios anteriores cuando te explicaba que el cerebro se dedica a gestionar una energía limitada? Vale, pues para hacerlo, predice continuamente lo que va a pasar y prepara el cuerpo para responder. El punto clave es que las emociones son a la vez el resultado de las predicciones y el punto de partida que condiciona las siguientes predicciones. El famoso mindset del que tanto se habla se construye después de la experiencia, es decir, a posteriori, pero condiciona la realidad que vas a experimentar a continuación antes de que ocurra, es decir, a priori. ¿Ves cómo es una cadena en movimiento constante? Como las emociones son la etiqueta que le ponemos a la activación de energía que sucede en el cuerpo, creo que podríamos estar todos de acuerdo en que son energía en movimiento. Y como se basan en experiencias previas, contexto y aprendizaje, también es bastante evidente que las emociones no son individuales. La ira, por ejemplo, puede sentirse de una forma totalmente distinta a mí que en ti. Y no hablemos ya de cómo se vive esa misma ira en una persona de una cultura muy distinta a la mía, como puede ser una cultura asiática. Te explico todo esto para que entiendas algo importante, y es que el nombre de la emoción no es lo relevante. Lo que de verdad importa es el efecto que esa emoción produce en tu cuerpo. El tipo de activación o la ausencia de activación que se genera cada microsegundo de tu vida, eso es lo que de verdad importa. Y ese efecto puede tener 3 características o ser de 3 tipos. El primero, energía ascendente. Esto sería la energía de la activación, del impulso, del hacer. Segundo, energía descendente. Desactivación, el descanso, el parar. El tercero, la energía rítmica, el equilibrio entre las dos anteriores. Es esta energía que sostiene la vida y la creación. Ahora bien, para identificar qué circuito de energía está dirigiendo tu cuerpo en un momento dado, no puedes observar la energía en sí, porque no se queda quieta. Por eso observamos su resultado, que son las sensaciones del cuerpo. Y es a través de las sensaciones del cuerpo que podemos identificar un pico emocional. ¿Te has dado cuenta de que cada vez que nos desregulamos, lo primero que solemos hacer para entender qué nos pasa es pensar? Pues eso es justo lo menos eficiente para entender qué te pasa y lo más eficiente para retroalimentar el bucle emocional en el que estás, si eso es lo que quieres. En vez de pensar, te recomiendo que mires al cuerpo, que es lo que de verdad deberíamos hacer. Como te decía, las sensaciones corporales son el punto de referencia porque son más estables que las emociones. Por eso, para localizar en qué punto del triángulo de la energía se encuentra tu sistema mente-cuerpo, deberías hacerte preguntas sobre tus sensaciones interoceptivas, es decir, sobre lo que sientes por dentro. Eso te permite situarte en un punto concreto del triángulo, es decir, en uno de los vértices. Y esos puntos, que hay 3, pueden ser hiperactividad, que sería el punto de arriba del todo, un exceso de energía ascendente, donde todo va rápido, hay prisa por hacer y cuesta mucho parar. El vértice de abajo a la derecha, que sería el estado de hibernación, un exceso de energía descendente donde el cuerpo está cansado, pesado, arrancar cualquier cosa se siente como un imposible. Y el último estado, que sería el del vértice de abajo a la izquierda, que es el estado de bloqueo. Cuando hay un exceso de energía rítmica, pero hay poquita o ninguna energía ascendente que la active. En este estado suele haber tensión y movimiento interno, pero nada termina de avanzar ni de descargarse. Entonces es como si fueras un perro de estos de la policía que están sobreestimulando, pero los tienen retenidos con un arnés. Estarás más o menos alejada del centro y más o menos cerca de los vértices según la intensidad de tus sensaciones. Estos 3 son los estados en su expresión máxima.
Ahora bien, estarás más o menos alejado del centro y por lo tanto más o menos cerca de estos estados, de los vértices, según la intensidad de tus sensaciones interoceptivas, las sensaciones que vienen de dentro del cuerpo. Desafortunadamente, la intensidad de lo que sientes es algo que solo puedes conocer e interpretar tú, y ahí yo no puedo ayudarte sin trabajar uno a uno contigo. Tienes que ser capaz de identificar la intensidad por ti mismo o por ti misma y en función a ella posicionarte en el punto exacto del triángulo de la energía. Dicho esto, aunque no puedo ayudarte a interpretar la intensidad de tus sensaciones porque es algo totalmente subjetivo, sí que puedo compartir contigo los 5 marcadores fisiológicos que utilizo para ubicarme en uno de los 3 vértices y luego tú les das la intensidad que corresponda según tu experiencia particular. Estos 5 marcadores que te comento son respiración, cansancio, mente, digestión y sensibilidad ante estímulos. La respiración. Pregúntate si se siente alta y corta, amplia y fluida, o apagada o casi imperceptible. Cansancio. Pregúntate si lo notas más arriba en la cabeza o más abajo hacia el cuerpo y las piernas. Mente. Pregúntate si está acelerada, invasiva, lenta y nublada o presente y funcional. Digestión. Fíjate en cómo vas al baño después de comer. ¿Cómo son las heces? Si son sueltas, duras o cambian mucho de un día a otro. Y lo último, fíjate en tu sensibilidad ante los estímulos normales como el ruido, la gente o las tareas del día a día. ¿Tu cuerpo reacciona con exceso, no reacciona o es una lotería? En las notas del episodio te he dejado un enlace desde el que puedes acceder a una tabla en la que clasifico distintas respuestas posibles según la energía con la que se corresponden, para que puedas utilizarla para posicionarte en el triángulo de la energía según tu experiencia totalmente única, particular y especial de la vida. Vale, y una vez que sabes dónde estás, ¿cómo vuelves al centro de la energía? ¿Cómo vuelves al bienestar? ¿Cómo vuelves a casa? Ahora que ya sabes qué es el triángulo de la energía y cómo posicionarte en él, toca aprender a regular el estado en el que estás para ir volviendo un poquito a poco al centro. Ojo con esto, porque regular no consiste en irte al extremo contrario de golpe. Regular consiste en introducir la energía que falta en ese momento siguiendo el orden del propio triángulo. Eso quiere decir que en estados de hiperactividad introduces energía descendente. En hibernación introduces energía rítmica y en estados de bloqueo introduces energía ascendente. Me encantaría poder decirte que esta relación cíclica tiene una base científica cerrada, pero la verdad es que la descubrí por pura observación en el laboratorio de mi mente y con una cosa bastante fiable que se llama vivir. ¿Y sabes qué? Que yo vivo muy tranquila con ese pragmatismo, porque a veces hay que saber abrazar lo que funciona sin entenderlo todo, simplemente porque funciona. Especialmente en el plano emocional, he hecho bastante las paces con el hecho de que la ciencia todavía no tiene explicación para todos los aspectos de la realidad, y menos aún para un sistema tan complejo e interrelacionado como este, como nuestro sistema mente-cuerpo. Pero el triángulo de la energía funciona. Piénsalo. Un exceso de trabajo necesita descanso y recuperación. Un exceso de descanso no se regula empujándote a hacer de golpe. Primero necesitas reconectar con la motivación y la creación. Eso es la energía rítmica. Un exceso de creatividad sin acción puede darte vitalidad temporal, pero al final acaba estancándote y por lo tanto necesita esa activación que es la energía ascendente. Y así el ciclo vuelve a empezar, fluyendo con armonía cuando el sistema está regulado y estás en el centro de equilibrio o bienestar. Ya lo sé. Ahora me estás preguntando qué alimentos, prácticas o experiencias corresponden a cada tipo de energía para poder autorregularte. ¿A que sí? Pues te voy a ser sincera. No existe una lista cerrada que yo pueda darte gratis y que además te vaya a servir de verdad. Y aunque existiera, sinceramente que dudo mucho que te ayudara a aprender a existir mejor. Por eso, mi invitación es que empieces a experimentar y a entrenar la interocepción para observar el efecto real de lo que pruebas. Por ejemplo, es media tarde, llevas horas trabajando y notas la respiración alta, la mente acelerada y el cuerpo tenso.
Párate un momento, mira el cuerpo, mira en qué estado estás. Imagínate que deduces que estás en hiperactividad. Pues en lugar de seguir empujando, introduce esto en la herramienta y fíjate, vale, cuando estoy en hiperactividad, ¿cómo iba esto? Vale, exceso de energía ascendente, eso quiere decir que tengo que introducir alguna práctica, alimento, experiencia de carácter energía descendente. ¿Qué es lo que en mi cuerpo genera la sensación de descanso, de recuperación, de un ritmo más lento? Pues a lo mejor pruebas a disminuir la cantidad de estímulos a los que estás expuesta, apagas el móvil, decides tumbarte en el sofá a leer un libro, te preparas una comida caliente que da esa sensación reconfortante, lees un libro o decides acostarte a la modesta hora de las 9 de la noche como los niños pequeños. A lo que voy es, te vas observando y cada vez que repites la experiencia de regularte en un estado, poco a poco vas identificando qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y a la siguiente vez tienes mayor y mejor capacidad de regularte cuando estás en ese estado. La idea de compartir contigo esta herramienta no es que ahora cojas, la tomes como, pues esto es la teoría, esta es la fórmula matemática y esto es lo que tengo que seguir. La idea es que entiendas que no hay una única forma de experimentar la salud de forma correcta. Y al compartirte esta herramienta, espero que tengas como un traductor mente-cuerpo, como un criterio que te ayude a encontrar lo que necesitas cuando lo necesitas. Y si quieres experimentar con un poquito más de ayuda y sin dolores de cabeza, he entrenado un ChatGPT para que funcione como tu coach personal del triángulo de la energía. Sí, lo has oído bien. En realidad me gustan mucho las tecnologías, aunque no lo parezca porque aquí os enseño solamente mi parte sensible. He entrenado un GPT para ayudarte a identificar y responder a tus estados emocionales según el marco teórico del triángulo de la energía. Básicamente, este GPT es como una versión en vivo y en dinámico del triángulo de la energía. Le he enseñado el método, le he enseñado cómo funciona y cuando entras te va a hacer unas preguntas sobre cómo estás. En función a cómo estás te va a posicionar en el triángulo de la energía y luego te va a ayudar a elegir qué es lo que mejor te vendría para equilibrarte y devolverte de vuelta al centro del triángulo. La verdad, no te garantizo que el GPT sea igual que trabajar conmigo, pero es lo más parecido que se me ha ocurrido para que tengas una herramienta de apoyo diario que te ayude a identificar dónde estás en el mapa, te haga recomendaciones personalizadas sobre movimiento, alimentos o experiencias y de paso te ayude a interiorizar el triángulo de la energía para que tú de forma totalmente independiente lo utilices en tu día a día. Si quieres utilizar este GPT para experimentar y aprender, puedes tener acceso por exactamente el mismo precio que te costaría un mes de la suscripción de ChatGPT normal, con la diferencia de que esto lo pagas una vez y ya te lo quedas de por vida. Si te interesa, en el enlace emira.health/coachme tienes toda la información y puedes acceder directamente a la GPT. Te dejo el enlace en el principio de las notas del episodio para asegurarnos de que no nos perdemos. Aún así te lo repito por si eres de los que hace multitasking como yo hago a veces. El enlace es emira.health, emira.salud en inglés, /coach, COACH, me, M-E. Repito que te dejo el enlace al principio de las notas del episodio. Y con esto y con un bizcocho llegamos al final de nuestra cita auditiva. Si ahora mismo estás pensando, esto ha sido interesante y se lo tengo que compartir a alguien, que seguro que le hace ilusión recibirlo, pues te animo a que lo compartas ya antes de que se te pase. Con toda honestidad, te digo que mis reviews pueden esperar, pero a lo mejor la ayuda que le podría suponer este podcast y en concreto esta herramienta para la persona adecuada, no. ¿Y si el triángulo de la energía ayuda a un familiar a sacar cabeza de un trastorno alimenticio, como me pasó a mí? ¿O a sacar cabeza de un burnout, como le pasó a una amiga? Nunca sabes qué impacto puede tener la información que compartes. Por eso creo que era importante recordarte y animarte a dispersar este podcast con quien te resuene, si es que te resuena hacerlo. La verdad
es que a mí personalmente me ha encantado preparar esta serie de 4 episodios para ti. Sé que al principio ha sido muy densa, espero de corazón que te haya servido para entenderte mejor y llegar a tus propias conclusiones. Y lo más importante, espero que esta serie de 4 episodios te haya servido para descubrir que tus emociones son la llave de tu salud y de tu bienestar. Sinceramente yo habría dado lo que fuera porque alguien me hubiera explicado todo esto de pequeña y me hubiera dado una herramienta como el triángulo de la energía para orientarme mejor. Me habría ahorrado muchos momentos de tristeza, autoexigencia y casi seguro de enfermedad. Por eso he decidido hacer este podcast y dedicarle tanto tiempo a sentar las bases de la gestión emocional. Así, tanto la teoría como la receta para gestionar el día a día un poquito mejor se quedan aquí, disponibles para cualquiera que lo necesite más adelante, que ya va siendo hora de que todos tengamos acceso a lo que nos ayuda a estar bien, pero bien de verdad. Bueno, gracias por escuchar, por creer en tu capacidad de vivir mejor y por confiar en mí para guiarte. El mes que viene empezamos una nueva ronda de episodios, esta vez cada uno irá por su cuenta y empezaremos a explorar la relación entre cosas como la personalidad, las emociones, la alimentación, las emociones. Tengo una lista infinita de temas, así que ya veremos qué es lo que me apetece compartiros. Y nada, os mando un abrazo muy fuerte. Yo soy Paula y esto ha sido Siento Luego Soy. Nos escuchamos pronto. Hola, soy yo otra vez. Antes de irme quería recordarte que este podcast es un espacio divulgativo que no sustituye acompañamiento médico o psicológico. Cada proceso emocional es único, así que si estás atravesando algo que requiere atención clínica o un sostén más individualizado, te animo a buscar a un profesional cualificado que pueda acompañarte de forma segura y personalizada. Nos vemos pronto.